Antes de iniciar con el análisis del camino de datos del procesador, es necesario hacer un breve repaso de algunos elementos estudiados en el curso de Circuitos Digitales 1 que nos serán muy útiles. Estos tres elementos que vamos a analizar son el decodificador binario, el multiplexor y el flip-flop. Tal como vimos en Digitales 1, el decodificador es un dispositivo que recibe un código de entradas y le asigna a este un código de salidas, y esto se hace realizando un mapeo unívoco. En general teníamos que si el número de entradas era menor que el número de salidas, se trataba de un decodificador. Caso contrario, se trataba de un codificador. Asimismo, en Digitales 1 estudiamos un caso particular de decodificador, que era el decodificador de 7 segmentos. Este tomaba o tenía 4 entradas que correspondían a un código BCD y nos generaba las 7 salidas correspondientes a cada uno de los 7 segmentos de un display. Asimismo, en Digitales 1 analizamos el decodificador binario. En su momento habíamos dicho que este era un elemento que tiene n entradas y nos va a generar 2 a la n salidas. Nosotros en las entradas ponemos el código correspondiente al número binario y se nos va a activar la salida deseada, alguna de esas 2 a la n salidas. Recordemos de Digitales 1 que si nosotros tenemos n bits, con n bits podemos tener 2 a la n combinaciones. En este caso, n entradas nos dan 2 a la n salidas. Asimismo, en el caso del decodificador binario, así como muchos otros elementos que estudiamos en Digitales 1, tenían entradas de habilitación. Estas entradas nos permitían apagar de forma directa todas las salidas. Entonces, si las entradas de habilitación estaban apagadas, las salidas estaban apagadas, y el elemento, fuese el decodificador o cualquier otro, iba a funcionar de manera normal si y solo si las entradas de habilitación estaban activas. En particular, podemos ver un decodificador binario de 2 a 4. En este caso tenemos dos entradas, que estas dos entradas son A1 y A0, y tenemos 2 a la 2, 4 salidas de X0 a X3. Tenemos una entrada de habilitación X y vemos que si el dispositivo está deshabilitado, no importa la salida que nosotros seleccionemos, todas las salidas van a estar apagadas. El decodificador binario va a funcionar de forma normal si y solo si él está habilitado, que serían estos 4 casos. Si nosotros ponemos el código binario de 0, se nos activa la salida 0, el de 1 nos activa 1, el de 2, 2 y el de 3, 3. Podemos analizar el circuito, que básicamente en el caso de un decodificador de 2 a 4 son 4 compuertas I. Entonces, primero, para que él funcione tiene que estar habilitado. Tendríamos que tener un 1 en la entrada de habilitación. Ese 1 se nos va a propagar para cada una de las entradas I en su correspondiente entrada. Entonces, aquí, aquí, aquí y aquí. En esas 4 entradas tendríamos un 1. Ahora supongamos que vamos a activar las salidas 0, 0. Si ponemos entonces en A1, 0, en A0, 0. Entonces en A0 vamos a tener en X0, o en la compuerta de X0 vamos a tener un 1 porque nos entra A0 negado. En la compuerta de X1 vamos a tener un 0 porque nos entra A0 sin negar. En la compuerta de X2 nos entra A0 nuevamente negado. Y en la compuerta de X3 nos entra A0 sin negar.
Entonces vamos a tener un 0. Para la entrada A1 vamos a tener un 1 para x0 y para x1. Y vamos a tener un 0 para x2 y para x3. Recordemos el funcionamiento de las compuertas si. Una compuerta I va a tener una salida igual a 1, si y solo si todas sus entradas son iguales a 1. Eso solo sucede en el caso de x0. En el resto de compuertas, alguna entrada es 0. Entonces, solo esta va a tener un 1. Todas las demás van a tener 0 porque va a haber 1 o más ceros en las entradas de una I. Cualquier 0 en la entrada de una I va a hacer que la salida sea 0. En particular, para realizar el camino de datos del procesador nos van a interesar los decodificadores no de 2 a 4 sino un poco más grandes. Nos van a interesar los decodificadores de 5 a 32. Cuando diseñemos el banco de registros veremos un decodificador de ese tipo. El siguiente elemento que nos interesa recordar de Digitales 1 es el multiplexor. Un multiplexor, tal y como lo vimos en Digitales 1, tenía n entradas de selección y 2 a la n entradas de datos. Y tenía una única salida, solo una. Entonces, las entradas de selección nos servían para seleccionar una y solo una de las entradas de datos. La entrada de datos seleccionada se va a transmitir hacia la única salida. En general, un esquema de multiplexor es de esta forma, donde nosotros vamos a tener las n entradas de selección desde 0 hasta n-1, n entradas de selección desde 0 hasta 2 a la n-1, 2 a la n entradas de datos y una única salida. Si nosotros pusiéramos el código binario de 0, que sería todas las entradas de selección igual a 0, entonces la información que tengamos en D0, el valor de D0, se nos va a transmitir a la salida. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, el código binario para 1, que sería un 1 en ese 0, y todas las demás entradas de selección igual a 0, lo que tengamos en D1 sería lo que se nos transmitiría a la salida. Y solo una de las dos entradas se nos transmitiría a la salida a la vez. Un caso más concreto sería este decodificador 4 a 1. Entonces, en este decodificador, nuevamente tenemos una entrada de habilitación. Notemos en el esquemático de abajo que esa entrada de habilitación es activa en bajo. Y justamente si nosotros tenemos un 1, estaría apagada la entrada de habilitación porque es activa en bajo. Entonces, sin importar las entradas de selección, la salida sería 0 porque el dispositivo estaría deshabilitado. El multiplexor funcionaría como tal únicamente si nosotros tenemos el dispositivo habilitado, es decir, un 0 en la entrada de habilitación. Justamente en el diagrama que tenemos, pongamos un 0 en esa habilitación. Un 0 en esa habilitación básicamente nos pondría un 1 en todas estas compuertas, que como vemos son compuertas NOI, compuertas NAND. Ahora pongamos el código 00. Seleccionemos la entrada de datos 0. Vamos a ver qué sucede. Si nosotros ponemos un 0 en A0, ese 0 se nos va a propagar a la compuerta de más abajo y a esta otra compuerta. Y nosotros tendríamos un 1 porque tenemos un inversor en medio
en la primera compuerta y en la penúltima compuerta. El 0 de A1 se nos propagaría a las últimas dos compuertas. Entonces en las últimas dos tendríamos un 0. Y por el inversor tendríamos un 1 en las primeras dos compuertas. Ok, ¿cómo funcionaban las compuertas no I? Si nosotros tenemos un 0 en cualquier entrada de una no I, la salida va a ser igual a 1. Y la salida va a ser 0 en una no I si y solo si todas sus entradas son igual a 1. Entonces, estas tres compuertas tendrían un 1 en su salida. ¿Por qué? Porque alguna entrada es igual a 0. Al menos una entrada es igual a 0. Muy bien, analicemos la primera compuerta. ¿Qué pasa con la primera compuerta? Pues podemos tener dos casos en la primera compuerta. Que x0 valga 0. Que si x0 vale 0, la salida de esta compuerta valdría nada más y nada menos que 1. Tendríamos 4 unos en la compuerta no I de entrada y por lo tanto tendríamos un 0 en la salida, que justamente es el mismo valor de x0. Si nosotros más bien tuviéramos un 1 en x0, tendríamos todas las entradas iguales a 1 en la compuerta no I de entrada. Eso haría que tuviéramos un 0 en esta salida de la no I de entrada, que corresponde a un 0 en la no I de la salida. Un 0 en una no I hace que la salida sea igual a 1. Nuevamente, el valor de la entrada lo tendríamos en la salida. En este caso, este circuito está hecho utilizando únicamente compuertas no I. En el caso del camino de datos del procesador, nos van a interesar dos tipos de multiplexores. Los multiplexores 32 a 1 y los multiplexores 2 a 1. Nuevamente, cuando veamos el tema del banco de registros, veremos estos multiplexores. El siguiente elemento que estudiamos en Digitales 1 y que nos interesa para poder construir el camino de datos es el flip-flop. Entonces, primero hagamos un repaso de la diferencia entre un latch y un flip-flop. Un latch es un dispositivo que se disparaba por nivel, mientras un flip-flop es un dispositivo que se disparaba por flanco. ¿Qué significaba eso? Vamos a ver. Ambos dispositivos tienen entradas asincrónicas. ¿Cuáles entradas asincrónicas? Estas que estoy marcando, el preset y el clear. Estas entradas no dependían de la señal de reloj o de la señal de habilitación, sino que funcionaban de forma independiente a la habilitación, al reloj del elemento. Y estas entradas nos servían para forzar valores en las salidas. Entonces, en este caso, un 1 en el preset nos va a forzar un 1 en la salida, tanto en el latch como en el flip-flop. Un 1 en el clear nos forzaría un 0 en la salida, tanto del flip-flop como del latch. Okay. Únicamente una entrada o el preset o el clear pueden estar activas a la vez. No tiene sentido querer poner la salida en 0 y en 1 a la vez. Entonces, lógicamente, solo una de ellas debería estar activa. Tanto el latch como el flip-flop van a funcionar de forma normal si y solo si las dos entradas asincrónicas están apagadas, que son estos casos que estoy marcando en las tablas de excitación del latch y del flip-flop. Ahora, en el caso del latch, si el reloj o la habilitación vale 0, él básicamente va a memorizar, está en esta etapa de memorización
Y si el reloj vale 1, él va a estar transparente o abierto. Es decir, la entrada de datos puede modificar la salida. Y justamente si él está transparente, el latch, si la entrada de datos vale 0, la salida pasa a valer 0. Si la entrada de datos vale 1, la salida pasa a valer 1. En el caso del flip-flop, nosotros tenemos que si el reloj vale 0, él va a estar memorizando. Y si el reloj vale 1, él también va a estar memorizando. Entonces no está transparente en los niveles estables del reloj 0 y 1. Únicamente la entrada puede afectar a la salida en los flancos crecientes en este caso. Entonces, si se da un flanco creciente en el reloj, el valor de la entrada pasa a la salida. Flanco creciente en el reloj, el valor de la entrada pasa a la salida. Podemos ver esto en una simulación. Entonces, analicemos esta breve simulación tanto del latch como del flip-flop. Entonces, vamos a ir marcando los semiciclos del reloj. Entonces, aquí tenemos los semiciclos negativos, los flancos negativos del reloj. Los vamos a marcar con rojo y vamos a marcar luego con azul los semiciclos positivos del reloj o los flancos crecientes, que es donde vamos a ver que se nos va a disparar, que va a cambiar el flip-flop. Entonces tenemos este flanco creciente, este de aquí y este último de aquí. Vamos a ver. En el caso del latch, el latch va a estar transparente en los semiciclos positivos del reloj, es decir, va a estar transparente aquí, aquí va a estar memorizando, transparente, memorizando, transparente, memorizando, transparente, memorizando y transparente. Entonces, ¿qué significa que el latch está transparente? Significa que la salida va a seguir a la entrada de. Vean que aquí la entrada de cambia y la salida cambia. Y luego entramos a la etapa de memorización, donde no importa el valor de la entrada, el latch va a estar cerrado, va a estar memorizando. Nuevamente pasamos a la etapa transparente y la salida del latch va a seguir a la entrada de. Volvemos a memorizar. Nuevamente pasamos al estado transparente, en donde vamos a seguir a la entrada de. Volvemos a memorizar y volvemos a estar transparente. Aquí la entrada vale 0, por lo que la salida pasa a valer 0. Aquí memorizamos y volvemos a estar transparentes y seguimos el valor de la entrada. En el caso del flip-flop nos va a interesar el valor de la entrada únicamente en los flancos crecientes, es decir, en las líneas azules. En el caso del flip-flop, por lo tanto, él en todos los semiciclos del reloj va a estar memorizando. Entonces, si al inicio valía 0, va a permanecer en 0 hasta que se dé un flanco creciente. En el flanco creciente vamos a valorar el valor de D. D vale 1, por lo tanto él va a cambiar a 1 y va a permanecer en ese valor hasta el siguiente flanco creciente. En el siguiente flanco creciente, D nuevamente vale 1, por lo que va a mantener el valor. El siguiente flanco creciente, D vale 0, por lo que va a cambiar. Y en el último flanco creciente, D vale 1, por lo que
la salida nuevamente pasa a valer 1. Entonces la diferencia entre un flip-flop y un latch, el latch se dispara por nivel, va a estar transparente durante todo un semiciclo del reloj. El flip-flop únicamente cambia en los flancos. Así como nos interesaban los flip-flops, agregamos cierta lógica al flip-flop, que era para agregarle una habilitación. Entonces, esta habilitación, que serían estas compuertas que agregamos al flip-flop, funcionan de tal forma que nosotros podemos, a través de la entrada W, decidir cuándo queremos que la entrada D cambie a la salida. Vean que tenemos una realimentación de la salida a esta entrada y la entrada D la tenemos en esta otra salida. Este circuito que está aquí nosotros lo podemos redibujar como un MUX 2 a 1. De hecho es el esquema de un MUX 2 a 1. Entonces en este MUX 2 a 1 nosotros tenemos en el canal 0 tenemos la entrada o el valor anterior y en el canal 1 tenemos D, y como entrada de selección tenemos W, que es la habilitación de escritura. Entonces si W vale 0, nosotros vamos a tener en la salida Y el valor anterior. Entonces eso es lo que se nos va a cargar cada vez que llega un flanco. Vamos a estar siempre cargando el valor anterior, memorizándolo. Y si la habilitación vale 1, vamos a tener en la salida Y el valor de D. Entonces el flip-flop sí va a poder cambiar. Si vemos la tabla de excitación, nuevamente tenemos las entradas de habilitación, preset para forzar un 1, clear para forzar un 0. Las entradas de asincrónicas tienen que estar apagadas para que el flip-flop funcione de forma normal. Si el flip-flop está deshabilitada la escritura, entonces va a estar memorizando. Si el reloj tiene valores estables 0 o 1, también él va a estar memorizando. Y solo la entrada D puede afectar a la salida del flip-flop si la habilitación de escritura está activa y se da un flanco creciente en el reloj. Entonces si la entrada vale 0 se nos carga un 0, si la entrada vale 1 se nos carga un 1. Este elemento es el que vamos a utilizar para construir el banco de registros, el flip-flop con habilitación de escritura. Estos tres elementos, el decodificador, el multiplexor y el flip-flop D con habilitación de escritura, vamos a ver que los vamos a utilizar para empezar a construir el banco de registros, que es el primer elemento que ocupamos para construir el camino de datos del procesador. En la siguiente presentación continuaremos con la construcción de la ALU para hacer el camino de datos del procesador. Gracias.